características principales de la entrevista en profundidad. Yo este material después lo voy a pasar para que ustedes lo tengan, no se hagan problema por copiar o no se apuren, me interesa más que podamos conversarlo, pero no lo tienen como apunte, ¿sí? Lo que van a hacer es, con el texto de Taylor y Bogdan, es profundizarlo a través de Servia y Cosi. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, perfecto. Bueno, Bien. Ahí vamos entonces. Cuando nosotros hablamos de entrevistas cualitativas, estamos hablando de lo que son entrevistas profundas, de entrevistas que van a alinear la información en términos o en torno del sujeto que va a funcionar como mi informante, ¿sí? Y van a encontrar un montón de definiciones vinculadas a la técnica de la entrevista en profundidad, pero fundamentalmente lo que tiene de característico es que se considera muy enriquecedor esta posibilidad que nos da la técnica de trabajarlo como encuentros cara a cara entre los investigadores y los informantes. En el campo de la investigación nosotros hablamos y definimos al respondente, a aquella persona que nos va a brindar la información, como informantes calificados, ¿sí? Este informante calificado es aquella persona que tiene de primera mano las respuestas que me van a permitir a mí dar cumplimiento a los objetivos. Entonces, cuando hablamos de investigadores e informantes, hablamos de comprender perspectivas desde un lado y desde el otro, ¿sí? Y fíjense que la definición habla de experiencias de vida, de situaciones, de eventos, pero desde las propias palabras del actor, ¿sí? Acá ya no cuenta esta cuestión de eh, checklist de respuestas, respuestas dicotómicas, tipo las preguntas de examen, digamos, sino que acá el investigador toma un lugar casi pasivo, diría. Un lugar donde trabaja en el contexto de la entrevista con disparadores puntuales que permiten al informante calificado construir una respuesta, pero desde su propia perspectiva. Por eso es muy importante, cuando analizábamos los distintos enfoques, tener en cuenta qué lugar ocupa la literatura, este marco teórico que hablábamos en el capítulo 5, dentro de un enfoque cualitativo. Nosotros decíamos que en el enfoque cualitativo el marco teórico es sumamente flexible y se está reconstruyendo permanentemente. No sigue esa lógica lineal del enfoque cuantitativo, sino que es como más abierta y se va retroalimentando permanentemente. Con lo cual, como investigadora, lo que tengo que hacer es tener en claro qué marco teórico, por ejemplo, motivacional, si quiero trabajar con las motivaciones de los trabajadores de la empresa X, me van a respaldar para poder entrevistar a estos sujetos y captar cuáles son las variables de motivación que impulsan su trabajo, ¿sí? No siempre la variable salarial o el ingreso económico es uno de los motivadores fuertes. Generalmente lo es, pero puede venir acompañado de otras variables, como por ejemplo el reconocimiento, la igualdad de puestos, la posibilidad de ascensos, sobre todo cuando trabajamos con cuestiones de género, ¿sí? Los lugares que ocupan las mujeres en determinados sectores que están muy masculinizados. Entonces, la entrevista en profundidad me permite construir y reconstruir estas propias experiencias que tienen los sujetos frente a un evento determinado. ¿Cómo vamos hasta acá? bien, Bien, me tiran un ok bien, por profe. ahí porque no los veo tres Bien, personas nada profe. más. Ok. ¿Por qué aparece en esta pantalla una comparación entre lo que es la observación participante y la entrevista en profundidad? Porque son las dos grandes técnicas de recolección de información del enfoque cualitativo y las más utilizadas.
El sábado nos vamos a centrar en lo que es la observación participante, pero este Power ya nos permite ir tomando algunas puntas, algunos tips de lo que es la observación. Que hay dos tipos y que después las vamos a ver. ¿Cuáles son los aspectos en común que tienen, además de ser dos técnicas cualitativas por excelencia? Que ambas intentan establecer rapport. Esta palabra que empieza a caracterizar al enfoque cualitativo no es otra cosa o no indica otra cosa que la construcción de un vínculo. El rapport es un vínculo que yo construyo con el otro, con mi informante calificado. ¿Sí? Nosotros como profe y estudiantes a lo largo de este cuatrimestre hemos construido un rapport, ¿sí? Este vínculo que se establece a partir de la condición de profesores y estudiantes y que en alguna medida, ya te doy la palabra, que en alguna medida lo que hace es aumentar o disminuir, como es un vínculo, y como todo vínculo, puede ir movilizando. Entonces, puede aumentar o disminuir este rapport a lo largo del proceso de investigación, a lo largo de las entrevistas que se lleven adelante, en función de las temáticas que se planteen. ¿Sí? ¿Quién estaba levantando la mano? No, yo, Fernando, era para agregar que el concepto de rapport lo tenemos en cuenta cuando hacemos entrevistas con los clientes. Yo trabajo en la parte comercial y siempre tratamos de generarlo, sobre todo para captar tal cual lo que está diciendo vos, las subjetividades de los clientes, que muchas veces son factores de decisión para contratar un servicio, más allá del costo, la calidad. Hacemos mucho hincapié en eso, en generar ese rapport que estás describiendo. Excelente el aporte, porque fíjate que vos nos traes acá a la mesa virtual la importancia que tiene esta construcción vincular a la hora de tomar decisiones. Sí, yo iba a comentar, es como un vínculo desde lo emocional, la empatía, Sí, ese tipo de vínculo. Claro. Muchas veces lo ven en textos y parece algo más como técnico, pero no, es bien humano el tema. Absolutamente, Lucas. Uno lo lee así y dice, wow, esto tiene que ver con una cuestión estructurada. Y es todo lo contrario. Tiene que ver con la posibilidad de construir subjetividad, como decía recién el compañero, de construir subjetividad que no es un dato menor para la toma de decisiones. Muchas veces estamos acostumbrados o creemos que una estadística o una planilla de cálculo es la que define ciertas estrategias o ciertas tomas de decisiones. Y en realidad tiene que ver con esto, con lograr empatía, con poder ponerme en el lugar del otro, con la habilidad de poder captar lo que se necesita. ¿Sí? Entonces, a partir de ello es que se toman decisiones. Decía recién que este rapport puede aumentar o puede disminuir, y claramente ¿por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en enfoques cualitativos bajo la entrevista en profundidad, no agotamos un tema con una sola sesión de entrevista, ¿sí? Muchas veces lo que tenemos que hacer es trabajar 2, 3, 4 sesiones de entrevista, como en el campo de la selección de personal, para poder ir construyendo esta información que necesitamos. Y a lo largo de este trayecto, este rapport aumenta o disminuye. ¿Por qué? Porque la entrevista es una técnica que moviliza. Nosotros decimos que trabajamos desde la perspectiva del sujeto. Independientemente de los campos disciplinares más flexibles o más duros, moviliza. Y muchas veces las primeras participaciones que hacemos a través de entrevista en profundidad no salen bien. No salen bien. Y está bien que esto suceda, porque llevarla adelante exige de un training y requiere de un ejercicio permanentemente evolutivo hasta que logremos cumplir este proceso de investigación. Entonces, es fundamental construir rapport, tener presente que este rapport puede aumentar o puede disminuir, simplemente porque somos sujetos sociales, nada menos que ello, con la complejidad que implica vincularnos con el otro. Este es uno de los primeros aspectos en común.
El segundo aspecto en común que tienen ambas técnicas es que se basan en preguntas abiertas. En realidad, en lo que es la constitución de las entrevistas en profundidad, trabajamos con preguntas abiertas. En lo que tiene que ver con la observación participante, lo que hacemos es crear áreas de indagación. Esto lo vamos a ver cuando veamos observación. Por un lado o por el otro, la flexibilidad y la apertura de ambas técnicas están presentes. ¿Por qué digo esto? Porque lo estoy presentando en contraposición a la estructura de una encuesta, por ejemplo. ¿Sí? Creo que la clase pasada en algún momento salió, por ejemplo, el censo, ¿se acuerdan? Que lo veíamos como una estrategia de recolección de información descriptiva, cuantitativa y transversal. Sí. ¿Se acuerdan? Ese ejemplo es